daremos una breve explicación de qué es la diartrosis. La diartrosis es un tipo de articulación llamadas sinoviales, que a diferencia de las otras posee una cavidad articular, ligamentos, una cápsula articular, cartílagos sobre sus superficies articulares que están diferenciadas unas de otras. Las superficies óseas están separadas por una cavidad articular que está recubierta por una membrana sinovial. Generalmente son las articulaciones relacionadas con los miembros. Las articulaciones poseen una cara cóncava y otra convexa. Se clasifican base a su forma geométrica. De acuerdo a la forma de las superficies articulares, están divididas en 6 géneros o tipos de articulación. Tenemos la primera clasificación, se le denomina esferoidea o enartrosis. Esta es una articulación que permite gran movilidad en varios sentidos: flexión, rotación, abducción, extensión y aducción. Es una articulación triaxial. En este tipo, las superficies articulares son esféricas, una cóncava en forma de cavidad y la otra convexa en forma de cabeza. Es la única que permite el movimiento de la circunducción. Es la única que puede realizar todos los movimientos. En este caso, como ejemplo, tenemos la escápula y el húmero, y entre el hueso coxal y el fémur. Continuamos con la segunda clasificación. Se llama la troclear o gingísimo, o también como más conocida la bisagra. Esta es un tipo de articulación que, al igual que las otras, posee superficies articulares, una cavidad articular, una cápsula articular, ligamentos y un líquido llamado sinovial, el cual es el que permite el deslizamiento adecuado entre las superficies articulares de los huesos. Estas articulaciones trocleares se encuentran en la articulación húmero-cubital situada en el codo, entre los huesos cúbito y el húmero. También la podemos encontrar en la articulación femorotibial o de la rodilla. Y finalmente en las articulaciones interfalángicas, es decir, las uniones que forman entre las falanges de los dedos. Al ser grupo de la diartrosis, es una unión que permite el movimiento de flexión y extensión, y es debido a que se mueven a un solo plano o eje que son consideradas monoaxiales. Las trocleares trabajan solamente en el eje transversal. Este eje es el que utiliza en anatomía para dividir imaginariamente el cuerpo en 2 partes, superior e inferior. Continuamos con la tercera clasificación, que se llama la silla de montar o encaje recíproco. Esta articulación solo existe en la base de los pulgares y es la que permite el movimiento en 2 direcciones, adelante y atrás y de lado a lado. Se le denomina una articulación biaxial. Estas articulaciones en silla de montar son las que permiten el movimiento en torno a 2 ejes que se hallan en ángulo recto uno respecto al otro. Las superficies articulares tienen forma de silla de montar. Por lo general regulan movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Un claro ejemplo de donde podemos encontrar esta articulación es entre el trapecio del carpo y el metacarpo del pulgar. Pasamos a la cuarta clasificación, que se llaman las condileas o elipsoidea. Estas permiten el movimiento en torno a 2 ejes que se hallan en ángulo recto uno respecto al otro.
El movimiento que regula es flexión, extensión, abducción y aducción. También se le denomina que es una articulación biaxial. Un claro ejemplo es el radiocarpiana, occipito-atlaidea y articulación entre la primera y segunda fila del carpo, y por último la articulación de la mandíbula. Las articulaciones planas deslizantes o artrodias son articulaciones que se caracterizan porque sus superficies articulares son planas y solo permiten movimientos de deslizamiento. Por ejemplo, la articulación acromioclavicular y las articulaciones intercarpianas. Estas articulaciones son uniaxiales. El movimiento que genera es únicamente desplazarse en un solo eje y plano, dependiendo del movimiento que realice la articulación. Un ejemplo es la articulación de los huesos del carpo entre sí, articulación acromioclavicular y la articulación de la segunda fila del tarso entre sí. Y por último, como sexta clasificación, tenemos la articulación trocoide. Esta es una articulación sinovial donde las superficies articulares están moldeadas de forma parecida a un pivote y solo permiten movimientos en el eje longitudinal, y los únicos movimientos permitidos son los movimientos de rotación lateral y rotación medial. Esta articulación es uniaxial. Sus caras articulares de un lado es un cilindro que da vueltas sobre su eje y del otro lado es un anillo osteofibroso que lo rodea y lo contiene. Esta articulación ejecuta movimientos de rotación. En el caso de las articulaciones de los huesos del antebrazo entre sí, los movimientos de rotación se acompañan de la traslación, es decir, la pronación y supinación. Un claro ejemplo es la articulación del diente del axis con el atlas, lugar que se realiza la rotación del cuello. También tenemos la radiocubital proximal y distal.